www.radioregional.com.ar. Bueno, la verdad que no hay ojos para verlos. Ya nos tenían un poco acostumbrados los que gobiernan hace 6 años Mendoza. Yo ayer los denominaba como el régimen falaz y descreído, porque así lo llamó Irigoyen hace mucho tiempo. Hablaba de la Unión Cívica Radical, que era prácticamente esa causa que había nacido para pelear contra un régimen falaz y descreído, que termina con el gobierno de Juárez Selman en esa historia bastante oscura de la Argentina. Y la característica de ese régimen falaz y descreído que esos radicales revolucionarios de 1890 en adelante le habían dado, era para darle identificación a un grupo de funcionarios que se había hecho cargo del gobierno nacional y que manejaban todo como si fuera una gran estancia, la Argentina. Bueno, en Mendoza, hoy, año 2022, y los 6 años que llevan estos tipos gobernando, han hecho de Mendoza una estancia, una gran estancia. Y ejemplos tenemos de sobra. Yo siempre dije, bueno, esto que ha sucedido es grave, pero ya venía sucediendo. No nos olvidemos el campo de la Remonta, en el Valle de Uco, donde, ¿te acordás que querían también vender Sí. 10.000 hectáreas, quitándole agua a los que estábamos en la cuenca para dárselo a esos futuros compradores VIP, porque eran $18.000 por hectárea, una barbaridad? Bueno, logramos desactivar esa venta a través de una movilización de la gente en la calle. Y yo siempre les dije, bueno, yo creía que eso es lo que habíamos visto como más grave, ¿no? Después vino Portezuelo del Viento, que fue una licitación pública direccionada para que unos chinos que son impresentables, que se quedaron con un dique en Ecuador, que hicieron un dique en Ecuador con 8.000 fisuras, terminó denuncia de corrupción por las cuales el expresidente Rafael Correa no puede volver a Ecuador. Bueno, esos son los socios que buscó Cornejo y Suárez para hacer Portezuelo, pero creíamos que todo terminaba ahí. Y la verdad que esta sesión, porque si vos analizás el decreto 2138 de Suárez, no terminás de entender qué es lo que ha hecho Suárez. Sí sabés que le ha dado y le ha otorgado un derecho a 3 empresarios sobre 12.000 hectáreas de la cordillera del sur de Mendoza, donde en esa cordillera que ha cedido Suárez, hay nacimientos de arroyos, afluentes, zona glaciar, periglaciar, y no podemos entender por qué la dimensión de esto. Sí estamos suponiendo que atrás de esto seguramente va a venir un desarrollo inmobiliario, un negocio, un gran negocio inmobiliario, porque el centro de esquí más importante de Latinoamérica, Cerro Catedral y todos los que vos ves ahí en Chapelco, tienen 2.000 hectáreas, 2.500 hectáreas, cuando mucho. ¿Por qué le das 10.000 hectáreas? Y otra cosa importante, le das 12.000 hectáreas a 3 empresarios que no presentaron un solo papel de garantía real, solamente la promesa. Es como si Walter Gatic y Marcelo Romano se van, lo ven a Suárez, gran tipo, amigo de San Carlos, y le decimos, mira, ¿por qué no nos otorgás la reserva de Laguna del Diamante al Walter y a mí, que vamos a hacer una inversión de $500 millones? Y él nos da por un decreto, como hizo ahora, sin licitación pública, sin ningún tipo de forma transparente de elegir a los empresarios, nos da ese terreno. Esto es lo mismo. Aquí han violado la constitución de la provincia de Mendoza. Ayer, en el recinto, cuando los senadores y las senadoras que defendían lo indefendible, la senadora Eisenchel nos trató de que no habíamos estudiado, que no sabíamos que no sabíamos la legislación, que éramos mentirosos. Primero, viste, me llamó mucho la atención esta falta de respeto. Primero porque ella no es abogada tampoco, o sea, viste, nosotros fuimos a una universidad, nos recibimos, tuvimos clase de Derecho Constitucional con los mejores, y la verdad que venga una persona que está defendiendo un curso político, un nuevo curso político, y nos diga esto, te da bronca, pero bueno, ya sabemos de quién viene. Ellos se olvidaron y ninguno citó a lo que nosotros tenemos que citar, que es la Carta Magna, la Constitución de la provincia de Mendoza, Walter. Vos como periodista ahora, cuando tengas la posibilidad de entrevistarlos a todos, te van a hablar de leyes, te van a hablar de decretos, te van a hablar de cualquier cosa. Ahora, preguntales qué dice la ley. ¿Qué dice el artículo 37 de la Constitución de la provincia de Mendoza? Porque cuando vos estudiás Derecho, hay una pirámide de jerarquía de normas. En la
en la parte superior, lo más alto es la Constitución. Entonces, si la Constitución de nuestra provincia exige que cuando vos enajenás o comprás bienes del fisco, tenés que hacerlo por licitación y además en forma pública, bajo pena de nulidad de ese acto y de acciones penales contra los tipos que firmen los actos administrativos que hagan estas enajenaciones o compras sin la licitación pública. Entonces, ahí se les acaba el argumento. Se les acaba el argumento porque no han hecho licitación pública. Y otra cosa importante, el dictamen del fiscal de Estado. La verdad que yo, habiendo aclarado esto de la Constitución, no entiendo por qué el dictamen del fiscal dice que no hay observaciones para lo que ha hecho con ese decreto. Yo ahí creo que hasta hay responsabilidad del fiscal de Estado. Pero aún así, el dictamen del fiscal de Estado deja salvo otro tipo de responsabilidad que no asume el fiscal de Estado. Dice, yo respecto a este trámite no tengo observaciones, pero no hay dictamen del INA, del Instituto Nacional del Agua y Ambiente, de irrigación, de los municipios, es decir, se lava las manos de lo que a nosotros realmente nos preocupa. Esto ya ha sido, Marcelo, esto ya ha sido entregado por decreto. ¿Cuántas hectáreas son? No sé si ustedes ya están interiorizados, ¿cuál sería el proyecto? ¿Qué es lo que se piensa hacer? Mira, el decreto es el número 2138 del año pasado. Es un decreto que se firmó en vísperas de Navidad. Fíjate vos, ¿no? Es tan grave que se firme en cualquier fecha, pero es muy suspicaz que se haga en vísperas de Navidad, muy parecido a lo que hicieron con la 7722, ¿no? Es decir, en una fecha donde todo el mundo está distraído, una fiesta de fin de año, de familia, creían que a lo mejor no se iba a dar cuenta nadie, lo publican el 7 de enero en el boletín oficial, y le han adjudicado, así dice el término, más de 12.000 hectáreas a tres empresarios. Tres empresarios. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque vos me preguntás, che, ¿y el proyecto? No, no hay proyecto. Estos tipos hace 2 años que están haciendo cosas ahí, en esa zona tan sensible de los acuíferos de la cordillera. Y no han presentado manifestación de impacto ambiental, no han hecho informes sectoriales de irrigación, del municipio de Malargüe, del Instituto Nacional del Ambiente y del Agua, de tierras fiscales, porque son todas tierras fiscales esas que está ahí, no hay un dictamen de tierra fiscal. Entonces, vos me preguntás, ¿hay proyecto? No hay proyecto. No sabemos por qué el gobernador, no sabemos por qué el gobernador Suárez ha tenido esta actitud irresponsable y tenemos la obligación de creer que atrás de esto hay algo mucho más grave, mucho más oscuro que nosotros no vemos, porque no alcanzamos en por qué 12.000. Ustedes hablaron con el intendente Ojeda, si mal no recuerdo el apellido. No, Ojeda no habla. Ojeda habla solamente cuando le interesa a él hacer alguna especie de manifestación, de independizar a Malargüe, pero en esto está bastante calladito, ¿no? Es bastante cocoroco en algunas cosas, cuando trata de imponer su matriz extractivista, lo escuchás que le va a cerrar el grifo del gas a la provincia, pero en esto está mudo, está callado. Hace 2 años que le están picoteando la cordillera ahí en Malargüe y está mudo. Queremos saber por qué está mudo. ¿Qué es lo que sucede en Malargüe? Que el intendente, que hace 2 años no pide ninguna manifestación de impacto ambiental, no pide ningún informe, y la ley 5961, la ley de ambiente, exige que cuando se realice un proyecto donde está en juego o puede estar en juego los bienes comunes, es obligación por cualquier autoridad solicitar una manifestación de impacto ambiental. Obviamente que acá no solamente falla el intendente Malargüe, falla Mingorance, un personaje siniestro que maneja el ambiente desde hace muchos años en la provincia. Así, ¿qué está haciendo este tipo que no está controlando lo que tiene que controlar? Ya sabemos que no controla ni las ripieras que están al costado de la ruta 40, y por eso se caen los puentes. No le vamos a pedir que vaya a controlar este proyecto que está ahí tan arriba en la cordillera. Pero bueno, esto es lo que tenemos en Mendoza, estos patrones de estancia, este régimen palaz y descreído, que prácticamente dispone de la provincia como si fuera propiedad de los funcionarios, ¿no? ¿Y legalmente cómo van a seguir esto? Porque, a ver, ¿tienen herramientas como para solicitar un juicio político o no? Exactamente. Están dadas las condiciones porque el gobernador Suárez ha violado la Constitución de Mendoza, que juró gobernar
juró gobernar bajo el régimen de la Constitución provincial y ha violado la Constitución, ha regalado algo que no es de él y que él debería dar el ejemplo. Él debería haber iniciado un proceso de licitación pública nacional e internacional, tal como lo exige el artículo 37 de la Constitución de la provincia de Mendoza. Y bajo pena de las dos sanciones que prevé este artículo. Una es la nulidad de todo lo actuado. Y la segunda sanción es una acción de defraudación contra el gobernador Suárez y contra el ministro de Gobierno, que se dice ser un especialista en derecho constitucional, que eso es lo otro que te preocupa, ¿no? ¿Y ustedes ya han iniciado esto, la presentación? Estamos haciendo todas las presentaciones legislativas para que nos traigan toda la documentación, porque no han traído nada a la legislatura, son tan soberbios que creen que gobiernan solos. Cierren la legislatura, le decíamos ayer, ciérrenla. ¿Para qué gastan plata en legisladores, en comisiones, si hacen lo que quieren? Si prácticamente no le tienen miedo a la institucionalidad porque manejan la suma del poder público. Pero nunca, nunca hay un poder absoluto y no hay tiempo que no se corte ni tiempo que no se acabe. Entonces, el día de mañana, cuando estos, que hoy tienen la suma del poder público, comiencen a perderla, a esa suma del poder público, seguramente la justicia les va a pedir explicaciones y van a tener que seguir recorriendo los pasillos cuando ya no sean gobernadores, senadores, etcétera. Che, Marcelo, a ver lo último, pero la gente cuando camina por ahí, por ese sector de Malargüe, o alguien siempre tiene algún dato que escuchó allá, que escuchó acá, ¿qué es lo que tienen previsto realizar en esos espacios, estos tres empresarios? Bueno, dicen que van a hacer un proyecto sustentable, van a hacer un centro de esquí, el más grande de Latinoamérica, un lugar bastante inaccesible, está a 190 kilómetros de Malargüe. Más allá de todo lo que nosotros escuchamos, que es esto que te estoy contando, en los papeles no hay nada, no han presentado nada. Suárez le regaló 12.000 hectáreas sin que les hayan presentado no solamente un proyecto, sino también ninguna garantía real. Es decir, fue la sola promesa de estos tipos, que dicho sea de paso, ¿no? Estos tres tipos son argentinos, pero si es verdad que van a invertir todos los millones de dólares que dicen que van a invertir, ¿sí? ¿De dónde lo van a sacar? Seguramente van a terminar siendo extranjeros, seguramente muchos extranjeros, propietarios de estas 12.000 hectáreas. Y vos sabés que eso también es una zona de seguridad, donde no se puede darle la nuda propiedad a extranjeros. Por eso también fue en su momento expropiado esto, que era de chilenos, el gobierno de Onganía, y prácticamente hoy no sabemos de dónde van a sacar los millones de dólares que estos personajes dicen que van a invertir. Obviamente que hay muchas dudas, pero lo peor de todo es que las dudas las ha generado un decreto de un gobernador que debería haber respetado la Constitución y no lo hizo. En el caso de que no reciban la documentación, ¿cómo pueden avanzar con esta denuncia? Bueno, primero analizar absolutamente todos los elementos, como vos dijiste, no solamente de responsabilidades penales, sino políticas, y yo he hablado en los pasillos con otros senadores, y si bien no nos dan los números, pero están dadas las condiciones para hacer un juicio político contra el gobernador Suárez. Desde el río Mendoza hasta el Arco del Desaguadero, somos dueños de la información. Somos Regional 106.9.